Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Los grandes episodios de la historia ya sabemos que suelen tener caminos secundarios muy interesantes. Tranquilos que no va de ventén, que ya hemos hecho bastante durante todo el día y bien hecho que está. Pero llevamos 2 episodios de este acontece que no es poco, hablando de grandes museos del mundo. Y claro, estos días cuando hablas de museos, lo más socorrido, ya lo siento, es acordarnos del robobo de la Jojoya. El robobo de la Jojoya. Del cutre asalto al Museo del Louvre. Pero de ese cutrerío, de ahí lo de los caminos secundarios, se deriva también algo muy interesante que va a contarnos hoy Nieves. Porque no solo de museos viven los ladrones de arte, ¿sí o no? ¿Qué? Viven de muchos más, muchos más. Pero ya es por seguir la estela, porque a raíz del robo en el Museo del Louvre de las joyas de las emperatrices Eugenia de Montijo y de la emperatriz María Luisa y de las reinas María Amelia de Francia y Hortensia de Holanda, señoras a las que las especifico no por nada, no es ninguna reivindicación de nada, pero es que todo se ha resumido en las informaciones del robo al Louvre como el tesoro de Napoleón. Y todo el mundo ha entendido que era Napoleón Bonaparte el primero, pero no. Primero porque no eran de él. Eran, sobre todo, se refería a otro Napoleón, a su sobrino Napoleón III. Bueno, pues a raíz de ese robo me puse a mirar si hacíamos algo de grandes robos, pues documentar y tal. Y de repente el amante de María, el Espíritu Santo, me inspiró y me vino una imagen que me acordé de una serie de señores, estupendos todos, chupando cámara, por un robo que tuvo mucho impacto en España, que dejó al descubierto mucha porquería, mucha negligencia, mucho dinero negro, características todas ellas de esa insaciable empresa española que es la Iglesia Católica. ¿Qué imagen era? La del códice. Fue por lo del robo del códice calistino. Lo de Santiago, vale. Sí, cuando se robó el códice calistino junto con 2,4 millones de euros. Ojo, se dice pronto. Y también se robó otra serie de libros y objetos de la Catedral de Santiago de Compostela hace casi 15 años. Y esa fotografía que me vino a la cabeza y que luego fui a buscar al archivo, me hizo ver que esto de los robos de las obras de arte, lo miré desde otra perspectiva, ¿no? ¿Quién estaba en esa foto? A ver, la foto es una de las muchas que se distribuyeron y que estuvieron en todos los periódicos, en todas las teles, el día que se devolvió a la Catedral el Códice Calistino. Porque el entonces presidente Mariano Rajoy montó una verbena y un sarao periodístico como si se hubiera pillado él al ladrón, hasta con fotocol. En vez de avergonzarse de aquel suceso, lo disfrazaron de fiesta mayor. En esa imagen se veía a Rajoy, a su lado a un pasmado Feijóo, sin canas y con gafas, varios obispos gordinflones y altos mandos policiales de la Brigada de Patrimonio Histórico. Y luego muchos señores, muchos políticos. O sea, aquello es impresionante cuando he repasado las imágenes. Bueno, y esa imagen me llevó a que me diera lástima la directora del Louvre, que presentó su dimisión pero no se aceptó, a la dimisión en 2023 del director del Museo Británico por los robos sufridos, también continuados, a los robos de mapas de la Biblioteca Nacional de España. Las instituciones tienen medidas de seguridad, a veces no suficientes, a veces esas medidas fallan. Y cuando fallan, enseguida apuntamos a los responsables, como tiene que ser también, ojo, no estoy diciendo que no. Pero cuando esos mismos robos se registran en catedrales que carecen de medidas de seguridad, que tienen joyas artísticas descuidadas o no declaradas, entonces apuntamos a lo malísimos que son los ladrones y qué pobrecitos los curas a los que han robado. Tercer día que repito el refrán. Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Damos por hecho que nadie dimitió en la Catedral de Santiago. Bueno, dimitió, en fin, o alguien asumió la catedral por el robo del Códice Calistino, ¿no? ¿Qué hace un obispo si dimite? Ya. ¿Trabajar? Venga, hombre. Ni siquiera admitieron abiertamente los manifiestos fallos de seguridad. Decían que esa aparente falta de seguridad que veíamos los demás debía interpretarse como confianza en la buena voluntad de la gente. Toma, es una manera de verlo.
Claro, es la misma confianza que tenía la directora del Louvre y claro. el del Museo Británico. Sí. Es la misma confianza que tenemos los demás en que un cura no toca a los niños, pero es que van y los manosean. Pero es que lamentablemente así funciona el mundo. El patrimonio eclesiástico español es incalculable, pero incalculable no en un sentido figurado por su valor, que también, sino en el sentido estricto del término, porque la Iglesia española es una empresa privada y no acabamos de saber todo lo que tiene, en qué estado lo tiene, lo que ha vendido y lo que ha expoliado. Alguna vez hemos hablado de este asunto y a mí me da cierta rabia cuando leo en prensa informaciones que hablan de que tal o cual cuadro, tal o cual códice, tal o cual tesoro robado de tal o cual catedral es patrimonio español. No, es mentira, eso no es patrimonio español, es patrimonio privado. Es patrimonio de la multinacional. Cuando hemos tenido patrimonio puramente español, como es la Mezquita de Córdoba, patrimonio público, la Iglesia nos lo ha robado a los españoles y ahora impone a ese patrimonio que se ha quedado una entrada como donativo que les genera oficialmente 20 millones de euros al año. Oficialmente. Lo de los cepillos ni lo cuentes. No hay que extrañarse de que el electricista que robaba efectivo en Santiago de Compostela acabara llevándose 2,5 millones de euros del cepillo de la catedral. Cepillón, ostras. 2,5 millones de euros sí. que fue contando él. Y si el Códice Calistino fuera patrimonio nacional, pues también habría estado protegido. Oye, ¿y cuánto de importante es este códice? Quiere decir, todos recordamos que aquel robo fue una movida, un follón, fue todo muy escandaloso. Pero, vamos, yo me incluyo, casi nadie sabía por aquel entonces lo que era el Códice Calixtino. No sé qué importancia tiene en sí mismo, quiero decir. Esto lo conocían los expertos, lo hemos conocido a raíz de eso. Pues el Códice Calistino es un libro así grandote, hecho con hojas de pergamino, o sea, hojas hechas de piel, no de papel. Se llama Códice porque es un libro hecho antes de que se inventara la imprenta y se llama Calistino en honor del Papa Calixto II, que le dio una serie de gracias, de prebendas al obispo de Santiago en el siglo XII. Y dijo este obispo, hombre, pues vamos a hacer un libro en honor de este papa tan majo que nos ha hecho el favorazo de convertirnos en archidiócesis y ahora vamos a ingresar todavía más pasta con el rebaño de peregrinos. Eso es el Códice Calistino. Y lo que hay ahí escrito es una especie de libro de instrucciones, de una ruta de cómo llegar a Compostela, lo que había que hacer, lo que tenía que hacer el peregrino, los milagros que se inventaron, el peliculón, está recogido también el peliculón de la llegada de los restos de Santi. Lo más importante y la única verdad que hay en el códice es una colección de composiciones musicales e himnos litúrgicos utilísimos, han servido para el estudio y para el conocimiento de la música en el siglo XII. Bueno, eso es importante, sí. Pero fuera de eso, todo lo demás, mentira. Pero el códice en sí es muy valioso por su antigüedad. Oye, robos de esta envergadura, porque este fue sonado, ¿ha habido más en catedrales? Decenas. Sí. Pero, y gordísimos. Bueno, en la Catedral de Toledo ya han robado 3 o 4 veces. El último dato que tengo es en 2005, que robaron una tabla del siglo XV. Fueron muy graciosas, ahí está la hemeroteca, las declaraciones de un trabajador de la catedral que dijo: aquí hay seguridad cero. Lo que me extraña es que no se hayan llevado un Rubens o un Greco de la sacristía. Es alucinante. Bueno, pues con este robo, investigándolo la policía, este robo de 2005, el arzobispado diciendo que no sabían nada de ningún robo y pidiendo a la vez a la prensa discreción porque estas cosas no hacía falta contarlas. ¿Cómo serán de desastres en Toledo? Que este mismo año han encontrado 2 pinturas renacentistas de Juan de Borgoña detrás de unos armarios y que llevaban cogiendo polvo 2 siglos y medio. Lo que no se han llevado los cacos nunca de la Catedral de Toledo es la cajita esa de los huesos falsos de los visigodos del Recesvinto y Bamba. Es verdad. Es que los ladrones son más listos de lo que parece y saben que son de mentira. Entonces eso no se los llevan. Oye, que sí que me estoy acordando, es verdad. ¿En qué quedó ese proyecto de funeral de Estado que querían hacer el PP y Vox de Toledo? Querían darle un funeral a unos huesos que en realidad no se sabe muy bien de quién son. Pero pero eso es hasta de un gato, pues, madre mía. Y no solo PP y Vox, lamentablemente, con el apoyo del PSOE de Toledo en el ayuntamiento y en la diputación.
en esa locuela Junta de Castilla-La Mancha presidida por el alegre García Paje. ¡Oh! Ese PSOE que se metió en esta bufonada patriotera, madre mía. Hasta donde esto ha quedado pues en una maniobra ridícula que ni apoya al gobierno de la nación ni la jefatura del Estado, porque es que esos tres partidos juntitos, PP, Vox y PSOE, pretendían la implicación hasta de Felipe VI con desfile de banderas y banda de música. Esos políticos deberían estar ocupados en los problemas de los toledanos, no por payasadas visigodas para acaparar titulares, sobre todo que los acapararon en la servicial prensa que ni siquiera contrastó la veracidad de esos supuestos huesos, que ni siquiera miraron esos huesos de dónde han salido y de dónde vienen. En fin, bueno, más robos. En la Catedral de Salamanca, por seguir con los robos de las catedrales, Catedral de Salamanca robaron en el 76 4 cuadros de Morales y un Tiziano. Ostras. Sí. En 1977 robaron cruces, tallas, cálices y libros góticos de la Catedral de Burgos. En el 78 se llevaron de la Catedral de Ciudad Real las joyas de una estatua de las que sacan de esas que sacan de paseo. De la de Murcia también se llevaron más joyas. De la Catedral de Oviedo en el 77 se llevaron unas capas de oro puro y cruces enjolladas también, piedras preciosas que arrancaron de varios objetos y un medallón carísimo también. Pero todo eso que estás diciendo en conjunto es un botín inmenso. Sí, inmenso. sí. Y han pasado muchos años, ¿no? 76, 77, 70... ¿Se ha recuperado algo de todo eso? Sí, ¿Algo sí, se ha recuperado? Sí, algunas cosas sí se han recuperado. Vale. Sí, algunas sí, otras no. Otras se pierden porque no. Pero, por ejemplo, de este último de Oviedo se recuperó porque, bueno, ahí están los servicios públicos policiales para devolver lo que la Iglesia descuida, ¿no? Mira, el botín en concreto de Oviedo, que fue una salvajada lo que se llevaron, de la Cámara Santa de no sé qué, creo que la llaman, dijeron, no sé si ascendió según los expertos a 20.000 millones de pesetas de entonces. Pastizal. Sí, una cosa. Yo no sé si esta de Oviedo es una catedral o desayuno en Tiffany's, de verdad, porque es que madre mía con la iglesia de los pobres. Todo joyas. En 1969, en la Catedral de León, voló otro códice famoso del siglo XII, el libro de las estampas se llama, donde se recogen todos los testamentos de los reyes a favor de las iglesias de León. Estaba en una vitrina sin cerradura. Apareció 8 años después en Inglaterra este códice y regresó, pero mutilado. Habían arrancado cosas. Catedral de Tarragona, otra iglesia de los pobres, de donde los cacos se llevaron en 1980 8 cruces de metales de plata y bronce de los siglos XIII y XVI, 3 copones de plata, 3 incensarios y 17 portapaces también de plata y bronce, varias obras medievales y renacentistas. Bueno, en 1979 desaparecía de la Catedral de Roda de Isabena el tesoro más valioso del arte románico aragonés. Vaciaron el Museo Diocesano, que estaba protegido por un vulgar cerrojo en una puerta vulgar. Bueno, no sigas ya con más en la lista. Pero escucha una cosa, esto que estás contando son robos en catedrales. Si ya bajamos al nivel de iglesias o monasterios, ¿qué no se habrá robado? Y sin que nos hayamos enterado además, claro. O sea... Vamos, no se puede. Pero hay constantes robos. Tú tiras de hemeroteca ahora mismo y hay constantes robos, constantes. Y cuánto han expoliado ellos mismos, porque no es patrimonio público que se pueda controlar. Ya. Es patrimonio privado, que ellos mismos maltratan, no hacen inventario ni permiten que se hagan inventarios, que ellos lo maltratan, lo descuidan y que muchas veces ocultan porque es que no saben ni lo que tienen. Por eso en aquel escándalo de los robos continuados de la Catedral de Santiago de Compostela no se denunció nada hasta que desapareció el Códice Calistino. Los 2,5 millones de euros que acumuló robando el electricista... Que es mucho dinero, ¿eh? Sí. 2,5 millones. Pues bueno, los acumuló robando en venganza porque no le hicieron fijo. Ojo que el tío también era de cuidado. Esto no estamos hablando de ningún pobrecito, ¿eh? Este era un ladrón y mala gente además. Pero este dijo, pues en venganza me lo voy a ir llevando. No podían denunciar todo lo que se llevaba, primero porque ni se enteraban, porque era dinero negro. Y ni ellos sabían cuánto recaudan gracias a los clientes que a diario les forran de dinero, gracias a una tumba falsa de un apóstol que no existió. Pero bueno. Y más por ciertos. No me voy a callar. El electricista fue condenado a 20 años. Este hombre murió el año pasado. Esto no ha salido tampoco en ninguna parte. Este hombre murió... Yo me acabo de enterar ahora mismo. Sí, este murió el año pasado tras un ictus severo. Lo sacaron de la cárcel porque se quedó fatal. Es por recordarlo. Eduardo Zaplana lleva disfrutando y muriéndose 6 años de una enfermedad terminal,
que 6 años si no he contado mal, ¿eh? Acumula ya Eduardo Zaplana ni se sabe cuántas condenas de 10, 15 años, pero las juezas y los jueces más preocupados de los robagallinas que de los ladrones de guante blanco le mantienen en libertad porque dicen que no hay riesgo de fuga, que lógicamente sería de idiotas. ¿Dónde va a vivir mejor Zaplana que en España? Disfrutando del dinero en libertad de todo lo robado. El PP tiene en Valencia una altísima concentración delincuencial, ¿eh? Desde mi punto de vista, Zaplana, Carlos Fabra, Francisco Camp, Rita Barberá, Carlos Mazón, parece una banda más que un partido político. Y tiene razón el líder de la banda con aquel buen lema que nos legó Feijóo. Hay que elegir entre mafia o democracia. Y la mafia en este país iba bajo palio. Al final sí hemos vuelto un poquito al espíritu del 20N, mira. El palio. Así yo, al final la cosa acababa así. Vaya manera de terminar la semana. Venga, Nieves, a descansar. Un beso, muchas gracias. El lunes gracias, más. Carlos. Venga, gracias. Un beso, gracias. adiós, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.